Hoy puede ser. Y hoy puede ser un día en donde nos sorprendamos con alguna, no sé, con algún tuit, con alguna comunicación. Yo me sorprendo extraña. todos los días. Me pasó esto con el programa de Romina Mangel, donde un diputado dijo ciertas cosas que me remontan más de 100 años atrás. Y bueno, el gobierno ha salido a negarlo en el día de ayer con la usual conferencia de prensa de Manuel Adorni, con dichos y entredichos y formas de expresión a las que ya nos tiene acostumbrados con ese carisma que lo caracteriza. ¿Es un estilo de comunicación ese? Esperemos que no. Este análisis lo va a hacer nuestro politólogo de cabecera, docente del UNDEC, profesor licenciado Alberto Martínez de Peso, que ya está aquí junto a nosotros en Radio Universidad. ¿Cómo anda, profesor? Bien, bien. Hoy me voy a disfrazar de... Nosotros hacíamos la carrera con la gente de comunicación social. Bien, bien. Y había como cierta pica. La carrera de embolsados. Sí. Y entonces nos gastábamos mutuamente, ¿no? Es como los economistas y los contadores, ¿no? Claro, sí. Como que hay pica. Así que hoy me voy a disfrazar, como nosotros les decíamos a ellos, de comunicólogo. Bueno, bien. está bien. Sí. Vamos a ver cómo le sale. Sí, tal cual. Sí, hoy teníamos, ¿no?, como ítem la modalidad de comunicar de este gobierno y que tiene así una cuestión muy efectiva de generar impacto. Pero antes vamos a contextualizar esto. Dale. Un poco, como siempre, o sea, como hace falta un poco de concepto. A partir de 2015 no pasó desapercibida lo que es la comunicación. O sea, todo el mundo empezó a darse cuenta de que había algo más que para hacer política hacía falta. Lo inauguró el proyecto de Cambiemos con Durán Barba, alguien muy efectivo para hacer campañas, que llevó a que Macri ganara casi todo, menos la última, que la perdió. Sí, pero porque ya estaban peleándose con Durán Barba en ese entonces. Sí, y hay que recordar que él viene de elecciones de Ecuador, que ha estado metiendo mano también en la campaña de Bolsonaro, que si no está directamente, sí es un gran influenciador, o al menos director, capacitador de grandes campañas políticas. El actual Santiago Caputo era de la escuela de Durán Barba, estaba formado allí. O sea que ese sector político se dio cuenta de que había un plus en la comunicación. ¿Qué es ese plus? Bueno, lo que empezó a modificarse a partir del 2015 es el escenario clásico. ¿Cuál es el escenario clásico? Que vos, para comunicar, lo que tenías que mostrar era potencia. ¿Y qué era la potencia? Bueno, convocar mucha gente. ¿Cuál era la típica forma de hacer política y de comunicar en ese momento? Un acto en un estadio, miles de personas, televisado en vivo y en directo, con una audiencia fija en un horario determinado, que iba a ver a ese orador que se iba a mostrar potente, convencido, con liderazgo, como un hombre o una mujer que se consustanciaba con las masas y hablaba de cómo las iba a dirigir y hacia dónde íbamos a ir. Y que era ovacionado en cada punto. Y que era ovacionado, y que entonces la potencia comunicacional iba a partir de la fuerza que tenía ese discurso y de cómo la gente vivara a ese líder en función de lo que expresaba elaboradamente a través de ideas y de un convencimiento que te transmitía una emoción y sentirte que pertenecías a eso. Bueno, todo eso cambió. A partir de los dispositivos móviles, celulares, a partir de que tienen capacidad de generar contenido, tener una cámara y poderlo subir a internet a través de redes sociales, esa cuestión se modificó totalmente. Ya, como decíamos, Durán Barba había tomado nota, y a partir de 2015 se empieza a inaugurar una nueva forma de comunicar, y que es como bajarle el tono a la política, ¿no? Macri se aparecía como un hombre positivo, hablando de manera... La revolución de la alegría. La revolución de la alegría, bailaba Gilda, había globos... Muy mal, pero bailaba. Claro, pero se mostraba como algo entretenido. Sí, era simpático. Era algo que te transmitía buena onda, era algo que te hacía pensar en cosas que no tuviesen
tanto que ver con el panorama anterior que describimos, ¿no? No era gente que estaba enfervorizada en masa. Sí, viendo a su líder que los convencía de que lo votaran y de que él iba a conducir, sino algo mucho más sobrio, en donde hay una estética de estudio de televisión, si se quiere. Y bueno, y de acuerdo a esta polivalencia de dispositivos de poder generar contenido, era todavía muy precario, recién empezaba Facebook, recién empezaban los likes y aparte, acá se me va a caer el DNI, los celulares a lo sumo llegaban a H+, en lo que era la transmisión de datos. Claro. ¿No? Vos tenías SH y si tenías H+, era que estabas volando. Sí, estabas en la cresta de la ola. Era como pasar de dial-up a la banda ancha, ¿sí? Entonces, lo que te permitía tu celular... Igual, perdón, los más chicos después googlean dial-up y van a saber de qué estamos hablando. Sí. Lo que te permitía tu celular, por la potencia y por todo de internet, era subir a lo sumo una imagen. Entonces, Facebook, a lo sumo, lo que podía hacer era que compartieras un flyer, ¿no? Pero ahí se inauguró algo que va a llegar hasta hoy al presente, y es que se empieza a inaugurar un nuevo territorio de disputa política, y que ese sector, ese espectro de la política, lo detectó muy bien. O sea, uno de los diagnósticos que se hizo para ir avanzando más rápido es que el macrismo había hecho muy bien uso de lo que fue Facebook. Y aparte eso se dio de la mano de que la gente empezó, o cierto sector de la sociedad, a informarse a través de Facebook. Entonces, el contenido de esas redes sociales no estaba chequeado, no era oficial, no era comunicación. No era oficial, y después, bueno, porque surgen estas cosas, ¿no? Acá yo sí soy comunicóloga, y hemos hecho ese análisis porque venimos de la campaña de Trump, el problema de Cambridge Analytica, por ejemplo, de las fake news, del uso de algoritmos para decirte a vos, estás con determinado tema, bueno, a vos que estás a favor de determinado tema, la segmentación. Yo, como candidato me muestro más afín a ese tema. Y a vos que estás en contra de ese mismo tema, de las noticias que van a surgir de mí mismo como candidato, que en algunos les aparezco como bueno, a los otros voy a aparecer como que también estoy afín a ello. Y tenés la campaña de Bolsonaro, donde se hizo un estudio muy firme de las formas de consumo brasileros, donde no usan tanto Facebook ni Instagram, al menos el electorado de ese entonces, pero usaban WhatsApp, y era la circulación y viralización de noticias del candidato a través de WhatsApp. Claro, lo que se dieron cuenta es que vos generando un contenido y viralizándolo, o sea, generando impacto, podía generar que personas se abocaran en un video o imagen, y podemos estar hablando de millones de visualizaciones. Con lo cual eso termina siendo mucho más efectivo que un acto multitudinario en un lugar determinado, en un horario determinado. Y con una capacidad limitada. Con una capacidad limitada, y que aparte no se puede volver a revivir. Vos no lo podés compartir con tus amigos, sino que lo que se inauguró es que con los dispositivos móviles vos podés ver ese video en cualquier momento, en la cantidad que quieras, y compartirlo con tus amigos, discutirlo, no discutirlo, o lo que vos quieras. Mucho antes incluso de Cambridge Analytica y todo, estaba en todo el caso de estudio que fue la llegada al poder de Barack Obama, con su utilización justamente de las plataformas que eran novedosas para el momento. La cuestión arcaica era el mensaje de texto, antes de las redes sociales o las cadenas de mails. Bueno, todo eso fue evolucionando hasta el panorama que menciona Tamara, en donde ya se dieron cuenta de que había una herramienta muy potente ahí. Pero además, o sea, no solo desde el punto de vista del consumo como audiencia y las acciones que eso puede llevar como audiencia, viralizo, comparto, soy afín, no soy afín, sino que las redes sociales a quien encabeza la campaña le dé una información que antes no se tenía, que son los consumos de mercado, los algoritmos. Yo en las redes sociales tengo toda mi información y no soy consciente de ello, de a qué hora consumo, qué marcas me gustan, qué no me gusta, qué color, qué esto y aquello. Y estas empresas, Facebook, TikTok, venden esa información a otras empresas que la necesitan. Y para campañas políticas es algo que se está vendiendo un montón, saber más o menos mi electorado, mi segmento, qué contenidos les puedo vender. Sí, pues se acuerdan de esa campaña que salió muy mal de Cambiemos en Twitter, que eran bots y que el algoritmo de... Caricias significativas desde Burlingame. Sí. O sea que hasta ahí se mostró la hilacha de que las redes sociales, que al principio habían empezado como una democratización de la información, en realidad terminó pasando que terminaban siendo un uso
o herramienta política, como Cambridge Analytica o esta movida. Entonces ahí vamos entrando en por qué el gobierno comunica como comunica. Lo que terminó derivando es que las redes sociales, en realidad, vos, a partir de ese algoritmo que te ofrece lo que es tu preferencia, vos necesitas impactar para lograr que ese algoritmo en cierta manera se rompa y poder derramar hacia otros sectores, porque si no vos siempre estás consumiendo lo que ya te gusta. Entonces es como que se forma, si se quiere, un barrio de consumo de información o de contenidos, en donde se generan millones de burbujas, pero por funcionamiento del algoritmo van empezando a compartir cierta pertenencia, pero en ningún momento esos dos barrios llegan a tocarse. O sea, era lo que vos decías, si yo soy seguidor de Trump o de en su momento Hillary Clinton, era difícil que me llegara consumo del otro barrio de Trump o de Hillary Clinton. Entonces ahí es donde se inauguró este estilo, en donde lo que terminó derivando es el discurso de odio. Vos tenés que lograr un impacto en lo que vos estás diciendo que genere que todo el mundo termine hablando de vos. Con lo cual el concepto que, si se quiere, se empezó a usar es: no hay mala publicidad. O sea, lo que importa es que seas disruptivo y que digas cualquier barbaridad para que al final los mismos tus propios detractores terminaran hablando de vos. Entonces empezó a hablar, ¿no?, de la posverdad, de lo que hacía Trump, que era que directamente mentía en sus actos, porque claro, no importaba el acto en sí, lo que importaba era el impacto que iba a generar de lo que vos habías dicho, y entonces eso se iba a reproducir a través de múltiples plataformas, de discursos, de discusiones. Bueno, eso el equipo de Milei lo entendió muy bien, y entonces generó a través de una plataforma que, si se quiere, generó un nuevo lenguaje. O sea, habíamos empezado a hablar de las imágenes. TikTok inauguró, a través de los Reels, de videos muy cortitos, una nueva forma de comunicar, y es que a través de algo muy performático, algo en donde creo que todo el mundo vio el video de Milei despegando los ministerios, y eso generó pero generó impacto a nivel internacional, tanto así que lo han satirizado en España, en Japón, y se ríen. Pero no importa. De la performance, pero el tipo está presente internacionalmente, sea así, de esa forma chistosa, estamos hablando de un presidente, está presente a nivel internacional y su imagen. Claro. El fenómeno Milei se empezó a hablar, ¿no?, de cómo una persona, siendo de ese carácter, llamémoslo por lo menos histriónico en ese momento, porque ahora vamos a entrar en lo que es el presente, lo que vos decías, cómo lograba generar un volumen de comunicación, y eso se terminó traduciendo en algo que ya dijimos, en un volumen político. O sea, millones de visualizaciones le lograron colocar a Milei como una persona que se la tomó en serio para conducir los destinos de un país. Entonces, ese nuevo lenguaje que son los microvideos, y que hoy cualquier plataforma te lo ofrece, YouTube, Instagram también, Facebook, y lo inauguró TikTok. ¿Dónde fue que triunfó la campaña de Milei? En TikTok. Todo el mundo trató de emular su performance, y ya llegaba con un envión muy importante. De hecho, en lo que fue en agosto, las elecciones de las PASO, la palabra más googleada, el término más googleado, si se quiere, esa mañana fue Javier Milei. Entonces, fíjense cómo al final hubo un montón de electores que fueron a votar consumiendo el contenido que se había generado a lo largo de los meses, o si se quiere, de los años, de Javier Milei. Entonces, hoy importa más que aparezcas primero en una búsqueda de Google que llenes un estadio. Eso se dio cuenta el actual gobierno, y entonces, ¿qué hace como estrategia comunicacional? Todas las semanas genera un revuelo, para decirlo en términos abuelísticos, en donde todo el mundo termina discutiendo sobre el trabajo infantil. Para bien o para mal. Pero eso también te genera una distracción, ¿no? Porque el tema ahora debería ser la ley ómnibus, cómo se están cerrando los acuerdos. Hubo una reunión de Pichetto, por ejemplo, que tiene
tiene la presidencia, dice de su bloque, son 23 votos que podrían ser a favor, por ejemplo, de la ley ómnibus. No se está hablando de esas modificaciones, no se está hablando de lo que está pasando con los jubilados, que le van a pagar la mínima en 2 cuotas, no se está hablando de que han quitado medicamentos, de que están en revisión las pensiones por discapacidad, por ejemplo. Hay un montón de temas que bajo otra mirada quizás serían temas de agenda, y hoy por hoy estamos hablando de que un diputado dijo en un programa a la mañana una frase que hoy tildaron desde el gobierno como desafortunada, como en el caso del diputado Lynch, no me acuerdo, Vanegas Lynch, dice que no está de acuerdo con la educación. Sí, la obligatoriedad. Sí. Bueno, pero son estrategias discursivas basadas en este diagnóstico de que hay, si se quiere, barrios comunicacionales, y si se quiere, cada persona con su celular es una burbuja. O sea, está consumiendo o generando su propio contenido, y entonces vos la única manera de poder entrar en su consumo comunicacional es a través de esto, de que todo el mundo esté hablando de eso. Entonces, algo esa persona siempre va a terminar escuchando. Bueno, eso lo han logrado reproducir y multiplicar a niveles de millones de personas que se tradujeron en votos. Entonces, si vos tenés ese modelo comunicacional, si se quiere, y después un modelo laboral en donde ya la fábrica no es el principal ámbito de articulación solidaria de los trabajadores, sino que se está inaugurando después de lo que fue la pandemia, las economías de plataforma, en donde son miles, si se quiere millones de personas que se relacionan en realidad con la app, que la app ni siquiera tiene un rostro, no tiene un jefe, lo único que tiene son unos términos y usos y condiciones que vos, en la medida que los cumplas, vas a tener a fin de la jornada que hayas establecido una suma fija en tu cuenta que abriste con tu monotributo. Entonces, fíjense que hay una compatibilidad entre los dos universos, entre una atomización del mundo del trabajo, en donde ya lo que nos une no es el que la paritaria o el de reclamar por un mejor salario, sino que cada uno está esforzándose por sacarle mayor rentabilidad a esa economía de plataforma o app, sea la que sea. Entonces hay una coincidencia entre la forma de comunicar y el mundo de trabajo, y entonces por eso se están discutiendo cosas que directamente era imposible, porque todo el tiempo están generando nuevas narrativas para poder, si se quiere, distraer, porque si se quiere, la discusión es política en el fondo, pero distraen, ganan tiempo, y mientras tanto se logra que se hable de lo que ellos quieren y no de lo que, si se quiere, otra persona, de acuerdo a sus intereses, que es, si se quiere, el almacén, el precio de la nafta. Entonces no se discute eso. Se habla de que Adorni desafió a una dirigente sindical a jugar Age of Empires, ¿sí? Por ejemplo. Entonces todo lo que parece hilarante, disruptivo, hasta cruel, es válido en este nuevo mundo comunicacional y social, en donde somos miles de millones envueltos en una burbuja donde a lo sumo lo que compartimos son los mismos intereses que nos otorga el algoritmo o la plataforma en la cual trabajamos. O sea, el mundo del trabajo, que era el obrero organizado, masivo, fordista, y que coincidía con el modelo comunicacional de grandes estadios en donde, de acuerdo a nuestra pertenencia, ¿no? O sea, llegaba el gremio de la UOM, llegaba el gremio de los metalúrgicos, se juntaban todos, generaron un montón de fuerza. Bueno, eso era el mismo modelo de disputa política previo a los 70. Bueno, hoy actualmente no existe eso, y entonces el gobierno logra mantenerse a pesar de las medidas antipopulares que generan. Liberalizan todo menos liberar el salario, o sea, todo sube, pero el salario, ¿no? Como salió Caputo, dijo, no, bueno, la paritaria genera inflación, cuando, bueno, evidentemente todas las medidas macroeconómicas van a generar inflación. Bueno, eso no. Entonces, logran generar un universo en lo cotidiano que es en detrimento del bolsillo, pero comunicacionalmente son muy efectivos en que eso no se discuta.
que se discuta otra cosa. Porque hay una espectacularización de la política, sí, ¿no? Este lenguaje de que tengo que ser un show, tengo que ser un showman, tengo que hacer un show de mi campaña política, no importa la esencia, no hay contenido de calidad detrás, no lo puedo no hay ideas, debatir. No hay conceptos, no hay ideas, no hay conceptos, hay impacto, hay shock constante y hay esta idea de personaje, ¿no? No sé, de Gran Hermano hasta me figuro. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, recientemente se había hecho un paralelismo entre una cuestión de violencia verbal en la casa de Gran Hermano con los tiempos actuales de la política, de cómo la violencia se ha vuelto una manera cotidiana de comunicar. Entonces, yendo a lo que vos decías, yo quería hacer este recorrido justamente para poder conceptualizar y no caer en reproducir, justamente decir, no, miren lo que dijo, cómo va a decir eso, cómo podemos estar discutiendo, no. Entonces, el gobierno es muy efectivo en hasta grupos de pertenencia que no son parecidos, supongamos sindicalismo y CONICET, logra establecer discusiones que les pega a los dos parejos. Entonces, los del CONICET están discutiendo sobre lo bien o mal que está el CONICET, entre si hay gente que hace investigación que es útil o no, o si está lleno de ñoquis o no, y el sindicalismo a su interior está discutiendo el de si es productivo, si favorece a las inversiones, si no lo favorece, si hace falta una reforma laboral o no. Entonces, a cada grupo le ofrece una discusión diferente, si se quiere, y termina discutiéndose al interior de ese grupo la agenda que el mismo gobierno le ofreció para discutir. Ahí está la potencia del gobierno y por el cual, creo yo, esto ya es mi opinión, esa discusión especulativa de ver hasta cuándo dura es en vano, porque ellos actualmente tienen una potencia comunicacional muy importante de generar agenda y que se discuta en las formas, en los términos que ellos quieren. Bien, bueno, muy claro el análisis. Te quedás, viste, así como escuchándolo y decís, bueno, sí, y vas tomando nota y decís, me parece, sí, es así. Y bueno, ¿qué crees que pasa con esto? ¿Se va a sostener en el tiempo? No se va a sostener en el tiempo, ¿no? Pero sí tenemos que tomar nota de los cambios sociales, comunicacionales y del mundo del trabajo para poder empezar a generar una agenda que sí sea con contenido y que sí tenga que ver con solucionarle los problemas a la gente. Porque si nosotros pretendemos Pero tal vez, perdón, ¿no? Sí, la pregunta que me surge ante esto que acabas de decir es, ¿la gente está realmente consciente de cuáles son sus problemas, ¿no? Porque se genera este contrarrelato, ¿no? Uno tiende a banalizar a la audiencia, tal vez la audiencia sí está muy consciente de lo que sucede, pero no estaría canalizando sus reclamos por donde deberían. Y lo que veo yo también es una pelea constante a través de cómo hacer militancia por redes sociales o hacer militancia a través de medios alternativos y no retomar otras formas de militancia que se han hecho a lo largo del tiempo y que sí han tenido más validación, más trascendencia, más resultado. Sí, es una buena pregunta. Con respecto a lo de la audiencia, no lo sé. Lo que puedo llegar a tener es una idea de la dinámica social nueva que se inauguró. Sobre hacia dónde irá esto socialmente hablando, no lo sé, pero sí sé que es muy efectivo para que dentro de lo cotidiano se discuta la agenda que ellos quieren de la forma que ellos quieren. Puede ser muy desgastante, puede ser que no logres todos los días generar una discusión que te logre apartar de lo cotidiano y lograr generar esas discusiones focalizadas en los grupos que vos querés, llamémosle, atacar, en función de tu propia agenda real y concreta, que es lograr desregularizar todo, lograr reformar todo, lograr imponer otro tipo de condiciones a las actuales, que eso es lo que el mismo gobierno ha comunicado. Ha dicho que en un muy corto tiempo ellos querían generar otro funcionamiento como país. Actualmente no les está resultando, de hecho el gobierno fijó, si se quiere, su propio límite
que fue el Pacto de Mayo. Hay muchas expectativas respecto a eso. Y si se quiere, eso puede ser un triunfo o un logro en esa vorágine del gobierno de todo el tiempo estar generando impacto, como lo que describimos como contexto. Ya se puso una fecha, pareciera ser que no se va a detener frente a lograr cumplir sus objetivos. Pero ¿qué pasa cuando no logre cumplir sus objetivos? Puede ser muy rápida la degradación de esa herramienta, dispositivo, forma de construir todo el tiempo polémicas que generen impacto, que no permiten discutir los problemas reales, si se quiere. Puede ser muy rápido, ¿no? A Trump no le fue tan bien como él esperaba. Ahora, como buen lector de la realidad actual, ya generó su propia red social, que hasta le está reportando buenos beneficios. Entonces él hasta ya tiene cómo hacer su propio upgrade, ¿no? De ya, si antes lo limitaba a Twitter y las redes sociales, que se le habían quitado el uso de su cuenta. Bueno, ahora Trump generó su propia red social. Veremos a ver qué pasa, pero bueno, Milei y su gabinete, por más que no se esté hablando, ya han reemplazado muchos funcionarios, una veintena por lo menos, esconden a otros tantos, o sea, al jefe de gabinete no se le conoce la voz, a la canciller no le permiten hacer un manejo de las relaciones internacionales. Bueno, pero incluso más allá de lo que está pasando adentro del gobierno, no tenemos la palabra del presidente ante acciones de presidencia, claro, ¿no? Porque lo hace a través de su comunicador, que es Manuel Adorni, sí, pero tampoco brinda muchas conferencias de prensa él mismo, no sí, brinda entrevistas, a no ser que sea el medio que él prefiere, como sucedió anoche, que solamente le da a 2 o 3 periodistas y no se le puede preguntar sobre muchas cosas. Son entrevistas sumamente cuidadas por parte de su personal de prensa y demás. Es muy raro que suceda. Pasa siempre, pasa en todos lados. Pero no a este nivel de no quiero decir censura, porque no es censura, pero de extremo cuidado respecto a la figura presidencial. Hablo solamente con 3 periodistas, al resto los voy a descalificar y voy a hablar una vez a la semana si se me antoja, la cantidad de tiempo que yo quiera, y es todo lo que sabemos que hace el presidente. Sí. Es difícil saber cuándo algo es oficial y determinante. Como es la estrategia general, todo el tiempo impacto y, si se quiere, bombas de humo, eso, si se quiere, es un costo para el mismo gobierno. Porque un ministro sale a hablar de una medida y después hasta el mismo Milei lo desautoriza, o Milei sale a decir una medida y después el ministro lo desautoriza. Eso puede llegar a ser un flanco del gobierno en detrimento de su propia estrategia. O sea, llevan un corto tiempo y puede pasar que no logren mantener un régimen suficiente de máquina de humo, y en esa falta de palabra oficial empiece ya a no saberse nada de nada qué es lo que va a pasar, y todo el mundo se esté desautorizando, y entonces eso le empieza a jugar en contra del propio uso de la palabra, que aparte es discrecional y arbitraria, como vos describiste, en donde funciona por ahora en función de que es un gobierno recién asumido, pero se sufre un desgaste. Y entonces podés ir a los lugares que a vos te convenga, podés desautorizar o salir con otra versión, pero a la larga el tiempo sí cuenta. Sí cuenta. Por más que todo el tiempo estés redoblando la apuesta como estrategia y todo el tiempo estés generando idas y vueltas. Bueno, eso puede llegar a ser una cuestión que vaya en detrimento de este gobierno y ya no se sepa más nada, la incertidumbre sea total y eso se vuelva insoportable. Eso sí puede llegar a ocurrir. Bien. Bueno, Alberto, te agradecemos muchísimo por estar aquí como cada martes para el análisis de la situación política. Muy interesante lo de hoy, porque muchas veces no se habla acerca del trasfondo comunicacional que tienen las campañas políticas, el uso de dispositivos, nada es improvisado, todo tiene una razón y muchas veces se fundamenta con este tipo de prácticas, tipo de usos. No es casualidad que hoy en el presente se esté hablando de la manera que se habla. En realidad venimos
de un proceso. Déjeme mandarle un saludo a Ezequiel, que es un amigo comunicólogo, que siempre hablamos de esto, y espero que en estos 20 minutos, cuando le comparta el programa, que ustedes muy gentilmente me lo pasen, podamos seguir hablando de comunicación política. El abrazo grande a Ezequiel, entonces. A ver, y mientras tanto vamos previendo, ¿no? Algunas cuestiones. ¿Qué tenemos la semana próxima? ¿Ya sabemos de qué vamos a hablar? Es todo tan rápido que... Vertiginoso. Sí, necesito el domingo a la tarde unos mates para decir, bueno... ¿de qué vamos a hablar? Claro. Sí. Porque es muy pronto para hablar del Pacto de Mayo todavía, ¿no? ¿Es muy abril para hablar de Mayo? Me parece que sí. Lo que podríamos hablar es de cómo esta forma de hacer comunicación política termina siendo permeable la oposición a tomar medidas políticas, ¿no? Si vos te crees lo que te dice el oficialismo siendo oposición, en realidad no sabes si la estás cerrando como opositor, ¿no? Epa. ¿Me explico? O sea que podríamos... algo así como el papel de la oposición hoy. Claro. Sí, ¿para dónde va la oposición? Saquen una hoja, tema, la oposición hoy. Sí, eso podríamos hablar el martes que viene, que frente a este estilo así apabullante, se la ve a la oposición o negociadora o esperando para ver y actuar. Con la posibilidad incluso de jugar de a favor. Sí, completamente. Es muy interesante para abordarlo entonces. Profe, como siempre, un placer. Muchas gracias. El profesor Alberto Martínez del Peso, licenciado en Ciencias Políticas, nuestro analista político de cabecera, nos traía este tema, como dijo Tamara, mucho no se habla. O de eso no se habla, no sé, pero... O no se analiza como se debería analizar. Nosotros por lo menos hicimos el intento. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.